Doctor César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, nos acompaña esta mañana justamente para hablar de este caso. Doctor Munayco, qué gusto conversar con usted. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Qué gusto conversar contigo. Gracias. Igualmente, doctor Munayco, tuvieron que pasar muchos años para que nuevamente se reportara un caso de polio en nuestro territorio. ¿Qué se hizo mal para dar nuevamente un caso de polio en nuestro país? Bueno, yo quería empezar por aclarar un poco. Nosotros, el año 1991, se detectó el último caso de polio de virus salvaje, ¿no? Eso es importante tener en cuenta eso. Porque del caso que estamos hablando es un caso de poliovirus derivado de la vacuna, ¿no? Que eso es diferente, ¿no? Entonces, en el mundo solamente circula el poliovirus salvaje en dos países, en Afganistán y en Pakistán. Y en el resto del mundo no circula este poliovirus salvaje, no está en un proceso de eliminación. Pero se pueden presentar estos casos que son más raros, ¿no? Que son poliovirus derivados de la vacuna, ¿no? En este caso el tipo 1. Y eso es lo que estamos... el caso actual ese es el diagnóstico, ¿no? Doctor Munayco, usted sabe más de esto que yo, pero tengo entendido que el Ministerio de Salud en un momento cambió el tipo de vacuna contra la polio porque ya se habían presentado casos con anterioridad donde la propia vacuna, en algunos casos muy marginales, habían experimentado esto con los pacientes y habíamos pasado a vacunas más seguras. ¿Esto era así? Lo que ocurre era en el proceso de eliminación, la vacuna oral, ¿no? Que es la vacuna Así que es. en raras ocasiones puede ocasionar estos poliovirus salvajes, poliovirus derivados de la vacuna, ¿no? Principalmente en zonas donde hay bajas cobertura de vacunación, en zonas tropicales principalmente con muchos insectos, ¿no? Como es el caso de esta zona donde se ha detectado este caso, ¿no? Luego, el Ministerio de Salud incluyó la vacuna inyectable, Así ¿no? es. Que es para generar otro tipo de inmunidad. Y ahora el Ministerio de Salud ya en el proceso de eliminación está cambiando solamente a la vacuna inyectable, ¿no? Entonces, un proceso que se tiene que dar, ¿no? Para asegurar la eliminación de la polio. Esta vacuna oral es una vacuna muy buena y que ha ayudado en el proceso de eliminación. Pero que tenía estos casos, ¿no es cierto? Que podía encontrar situaciones como esta. Así es, ¿no? Nosotros en el país hemos tenido en el año 2013 en Moquegua, en el año 2010 y 2011 en Lima hemos tenido casos derivados de la vacuna, ¿no? En Lima, por ejemplo, estuvo asociado a inmunosupresión de estos niños, ¿no? Ok. Ahora, ¿significa entonces que el virus de la polio, luego de 32 años de ausencia de contagios debido a la vacunación, ya no está en el ambiente, no está en la posibilidad de que nos contagiemos o siempre está y la vacunación tendrá que ser siempre el primer frente de batalla? Sí, bueno, poliovirus salvaje que ocasionaba los brotes grandes en 1950, ese no circula, ¿no? Lo que sí se puede son virus derivados de la vacuna, ¿no? Virus derivados de la vacuna, ¿no? Que generalmente se producen, como te comentaba, cuando hay bajas coberturas, ¿no? Claro. Generalmente en las zonas remotas, ¿no? Como este lugar, ¿no? Entonces, lo que hay que asegurar aquí es tener coberturas adecuadas, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud está trabajando para poder llegar a estas zonas alejadas a través de las brigadas, ¿no? A través del trabajo con las regiones, pero ahí tenemos un problema, Carlos. El problema de que a veces hay reticencia para vacunar, ¿no? Los padres a veces no quieren vacunar a sus niños, entonces eso genera un problema, ¿no? Y puede hacer, pues, que reaparezcan estos virus. Durante los 2 años de la pandemia, el Ministerio de Salud tuvo que abocarse por la necesidad propia de la dinámica que vivimos a la vacunación de COVID-19 y a la atención, por supuesto, de los pacientes producto de la pandemia. No quiero usar la palabra descuido, pero sin duda el resto de vacunas dejó de estar tan presente, por lo menos en el sistema y en la voluntad de los padres de familia por acudir a ellos. Se generó una brecha. ¿Ya la hemos cerrado? Así es, producto de la pandemia en todos los países ha habido problemas con los sistemas de salud y también con los sistemas de salud pública, ¿no? Hubo una disminución en las coberturas, pero estamos en ese proceso de poder cerrar esa brecha. En varios lugares
ya tenemos coberturas altas, pero donde sí tenemos cobertura baja, donde estamos trabajando de manera continua, ¿no? Y desplegando todos los esfuerzos posibles, es en las zonas de la selva, ¿no? Las zonas de la selva, de la Amazonía peruana, que tienen lugares muy remotos, ¿no? Y de No, difícil por acceso. supuesto, por supuesto. Entonces, estamos trabajando para cerrar esa brecha. Y este caso, obviamente, que es un caso de poliovirus derivado de la vacuna, ¿no? Tipo 1, es una emergencia, obviamente, y el Ministerio de Salud lo está tomando como tal. Claro. Ya estamos en la zona interviniendo, tratando de identificar si es que existen otros casos o si solamente es el único caso que se ha presentado. De acuerdo. Doctor Munaico, durante la pandemia también hubo voces que han dañado muchísimo los procesos de vacunación en el sentido de cuestionar la bondad de las vacunas. ¿No es cierto? Hay una suerte de movimiento antivacunas, 4 torpes, 4 bobos, ¿no es cierto?, que andan diciendo por ahí que las vacunas no salvan vidas. ¿Cuánto daño le ha hecho este discurso a nuestro sistema de vacunación? Así es, hay un impacto importante, ¿no? Principalmente en las zonas de pobreza del país, ¿no? Lamentablemente se da información falsa y que tiene, pues, eminentemente un objetivo de que la población no se vacune. Y no solamente en el Perú, ¿no? En muchos países como Estados Unidos, Europa, así es. los números son grandes y han ocasionado que reaparezcan enfermedades, por ejemplo, como sarampión, que estaba cambiando a la eliminación. Sí, señor. Así es. Entonces es importante, el Ministerio de Salud está trabajando a través de la Unidad de Comunicaciones y Promoción de la Salud, tratando de informar a la población para que conozca los beneficios y la importancia de la vacunación. Fíjense que hasta hemos conocido de casos en el exterior de gente que necesita donación de sangre y no recibe sangre de personas que han recibido la vacuna del COVID-19, porque alguien les ha dicho que en esa vacuna, ¿no es cierto?, hay no sé cuántos líos y problemas. Ese discurso hace mucho daño, doctor Munaico. Así es, ¿no? Estos discursos, esta infodemia que tenemos y noticias falsas causan un impacto negativo en la población. Totalmente. ¿No? Pero es importante trabajar, ya en el Ministerio de Salud estamos trabajando, en el Centro Nacional de Epidemiología también está trabajando en dar información clara, precisa, entendible, así es, para que la población no se deje sorprender por estas noticias falsas. Doctor Munaico, entonces creo que es, digamos, dentro de la gravedad que a todo niño le suceda un caso de polio, no estamos ante polio salvaje, es un caso de mala reacción ante una vacuna oral, que en este caso afectó a este niño en Loreto. Quería preguntarle, doctor Munaico, ¿por qué tuvimos que llevar a Brasil la muestra de sangre de este pequeño y no se pudo hacer en el Perú? Así es, Carlos. Antes de responder esa pregunta, es aclarar que la vacuna que se le da al niño es una vacuna segura, no produce este tipo de casos. Lo que ocurre es cuando el niño elimina la vacuna, los virus, ¿no?, que están en la vacuna, que son virus atontados, en el ambiente, en algunas circunstancias raras, puede mutar, ¿no? Ok. Así es. Eso es importante aclarar. De acuerdo. Y puede contagiar a los niños, ¿no?, cuando se exponen a aguas contaminadas, o también pueden haber casos asintomáticos que han estado circulando y pueden haber contagiado a este niño. Clarísimo, doctor Munaico. Gracias por la aclaración. ¿Por qué no fuimos a Brasil? Así es. Nosotros, como Ministerio de Salud, tenemos el Instituto Nacional de Salud, puede procesar esta muestra. Hay un acuerdo de la Organización Panamericana de la Salud para que Brasil pueda procesar estas muestras, ¿no? Obviamente porque hay diferentes estándares que hay que cumplir, ¿no? Y para poder garantizar que un solo lugar, ¿no?, pueda dar un resultado, ¿no?, que sea confiable. Correcto. Entonces es un acuerdo que hay, ¿no? Por eso es que se envía a Brasil todas las muestras de Latinoamérica, ¿no? Se envían a Brasil para que puedan ser procesadas para polio. Doctor Munaico, de nuestro sistema de vacunación en este momento, ¿cuál es la vacuna que tiene más brecha, la que está más retrasada, donde hay que ponerle más impulso? Así es, en general, en las zonas, como te comentaba, de las zonas de la selva, en Puno, por ejemplo, tenemos bajas coberturas de varias vacunas, ¿no? Entonces, en estas zonas es donde tenemos que estar trabajando de manera más intensa. Producto de este caso, vamos a empezar a vacunar, ¿no?, con la región Loreto, en toda la región, y de ahí se está planteando hacer una vacunación nacional, ¿no?, para poder ir cerrando las brechas. Yo creo que eso es importante. Y ahí necesitamos que la población, las madres, los padres de familia colaboren y lleven a sus hijos a vacunar. Claro. Se lo pregunto también porque el Perú durante años fue líder en América Latina en sus números respecto a la vacunación. Teníamos ratios muy altos, doctor Munaico.
así es, ¿no? Obviamente ha habido algunos problemas, ¿no? Que se han venido arrastrando, pero la idea es poder solucionar estos problemas y garantizar que toda la población, y en especial los niños, tengan acceso 100% a las vacunas. Mm. ¿Tenemos en este momento dotación de todas las vacunas necesarias o hay faltantes? No, tenemos dotación de todas las vacunas, ¿no? Para los niños menores de 1 año, así como para sus refuerzos. Y invoco a las madres de familia a llevar a sus niños a vacunar, a completar sus dosis que están señaladas en el calendario de vacunación. Sí, doctor. A madres y a padres, que también tienen que hacer lo suyo, doctor Munaico. Así es, así es. Una última pregunta respecto a la vacuna COVID. Esta última vacuna que llegaba, que tenía, no sé cómo era el nombre, que era multivalente, que tenía varias... ¿Cómo le llaman? Bivalente, la vacuna Bivalente, bivalente. ¿Qué fue? ¿Ese proceso continuó? ¿Sigue siendo recomendable vacunarnos? Así es, ¿no? Si bien es cierto ahora hemos tenido en la quinta ola, ¿no? Un impacto mucho menor comparado con la primera y la segunda, es importante vacunarse. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, ¿no? La protección de la vacuna frente a reducir la hospitalización o la muerte va disminuyendo. Claro. Entonces, la población vulnerable, principalmente adultos mayores, personas que tienen comorbilidades de cualquier edad, es necesario que completen sus dosis de vacunación, ¿no? Muy bien. Doctor Munaico, muchas gracias por habernos atendido, gracias por haberse tomado estos minutos para conversar con nosotros y aclarar estos temas que son tan importantes. En tal caso, en Nativa tiene usted aliados fundamentales. Nosotros, la vacuna es vida. La peor vacuna es aquella que no está puesta. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Munaico. Gracias, Carlos. Buenos días.